Bueno, en Conversaciones para el Sur, en este caso Entrevistas para la Historia, estamos con dos personas reconocidas, escritores, en este caso personas que participan de la redacción de las revistas Cuadernos para el encuentro Una Nueva Huella Argentina, Sí. eh, del Foro Patriótico y Popular, del Instituto Nacional, bueno, tantos lugares para divulgar el pensamiento nacional como son Carlos Solís y Eduardo Mariano Lualdi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Muy agradecidos por la entrevista. Yo realmente quería convocarlos y quería que ustedes le comenten a la ciudadanía, a todos los argentinos y a todo el que quiere escuchar, la significancia de lo que sucedió hoy hace mucho tiempo, que fue la vuelta de obligado y el Día de la Soberanía Nacional. ¿Cómo podrían ustedes comentarnos ese hecho histórico, el contexto histórico, sus antecedentes y la significación actual? ¿Pienso yo? El- lo que conmemoramos exactamente es el enfrentamiento que se produjo el 20 de noviembre de 1845 en la vuelta de obligado entre la flota anglo-francesa y las fuerzas militares patriotas dirigidas por Mansilla por encargo de Juan Manuel de Rosas, que eran encargados de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Desde el punto de vista militar fue una derrota, porque hubo una fuerza muy poderosa de 22 buques de guerra. Ahí también la proporción, ¿no? 22 buques de guerra y 98 buques mercantes para vender mercadería en su paso hacia el Paraguay. Muestra la proporción de la importancia entre la guerra y los negocios. Eran buques ultramodernos. Acá Carlos, antes de empezar la entrevista, estaba mencionando justamente eso. Algo que va a repetir seguramente para que todos sepamos. Frente a un armamento muy antiguo, de la época de la Guerra de la Independencia, los que usaban los soldados argentinos. Ese fue el primer combate, que ese es el que se conmemora el 20 de noviembre todos los años por ley. Después hubo otros combates, porque las tropas anglo-francesas se veían obligadas a desembarcar, y cuando se pone el pie en tierra el combate cambia de calidad porque es cuerpo a cuerpo, y ahí se producen dos derrotas seguidas de las tropas invasoras, que finalmente desisten y se retiran, desisten de la ocupación y del forzamiento del paso de los ríos interiores, que era uno de los principios que defendía la Confederación Argentina. Bueno, esto sería lo que se conmemora. Sí, sí. Una cosa interesante, ¿no? Lo que vos decías de la relación de la guerra y los negocios, porque en definitiva ellos firman que no van a volver, reconocen los ríos interiores como argentinos, porque les salía mucho más caro tratar de forzarlo que aceptar un tipo de acuerdo. En ese sentido, lo que decía Eduardo, efectivamente la tecnología que trajeron, particularmente el sector francés de la flota, era toda una novedad. O sea, en estas latitudes, no sé si en otras también, no sé si no en general, la primera vez que se usan buques acorazados, que son los franceses, que tienen cañones con alma estriada, lo que les da una puntería mucho más alta, y con munición explosiva. Pensemos que las tropas de Argentina, las de Mansilla, los cañones que tenían eran los viejos de la Independencia, que lo que tiraban era una pelota de hierro así, esa que se puede ver en montones de museos nuestros. O sea que era toda una novedad tecnológica. Todo para penetrar. Es interesante, ellos lo que querían era forzar el paso, ¿de acuerdo? Porque querían llegar a Paraguay con sus productos. El objetivo era Paraguay, pero para eso tenían que forzar el paso en los ríos argentinos. Pero es interesante esto, en ese juego de lo pasado y lo presente, porque yo recuerdo que en el 82, cuando fue la guerra por Malvinas, hubo quienes decían, pero qué barbaridad, ¿cómo nos vamos a pelear con una potencia que tiene la tecnología? Y bueno, no era la primera vez que nos habíamos peleado con una potencia, ni nosotros ni todos los países que conquistaron su independencia, siempre fue con una potencia. Y este es un ejemplo más, en todo caso, ¿no? Eso.
Hoy en día el tema, el Día de la Soberanía, la palabra soberanía, ¿qué significó para nuestra soberanía este hecho tan importante como es lo de la vuelta de obligado? Bueno, si querés un símbolo de lo que significó es la entrega del sable de San Martín a Rosa. San Martín había sido visitado varias veces por distintos personajes políticos, entre ellos Sarmiento, para que, claro, para que, sobre todo fue una discusión con Sarmiento, te voy a decir por qué, pues, para que apoyara la agresión externa contra la tiranía de Juan Manuel de Rosas, y San Martín fue un hombre que se negó a participar de las guerras civiles y además veía con muy malos ojos que algún argentino se uniera a extranjeros para agredir a la propia nación. ¿Sí? El combate de la vuelta obligado, el combate de Tonelero, después viene el de San Lorenzo y después viene el de la Costura del Quebracho, que fueron los 4 combates de ese conflicto. Lo convencieron a San Martín de que la defensa de la soberanía que ejerció la Confederación Argentina era mérito como para dejarle su sable. Estamos hablando del sable del hombre que liberó la Argentina, el país, Chile, liberó y fundó Perú, ¿no es cierto? Es decir, que ese es un signo con el cual se puede medir la importancia que tiene desde el punto de vista histórico el combate, el conflicto de lo que se conoce como la vuelta obligada. Creo que el sable de San Martín resume esa importancia. Después lo que quería agregar es que la vuelta obligada tiene un antecedente histórico, porque cuando se da la Revolución de Mayo, la flota española permanentemente incursionaba por el Paraná y hacía robos, saqueos, de estancia, de ganado, perseguía o mataba gente. Y uno de los puntos elegidos por la Junta de Mayo para la defensa, después lo va a hacer Brown. El almirante Brown va a ser el hombre que limpia el Paraná de la flota española. Pero uno el lugar elegido por la Junta fue Vieites, el que eligió la vuelta obligada para emplazar las baterías para defenderse de la flota española, que después va a ser derrotada en Rincón, en Santa Fe, que es el primer combate en las costas paranaenses, y después por San Martín en San Lorenzo. Pero ya hay un antecedente militar, que es que la Junta de Mayo designa a la vuelta obligada, porque es un estrechamiento que hay ahí del río, para emplazar unas baterías para la defensa de la costa argentina. Una cuestión estratégica. Bueno, Mansilla retoma y ubica las baterías, que fueron 4, en ese puesto para defender el paso. Mirá que lindo dato ese, ¿eh? Es que el Paraná era como si me dijeras ahora la Panamericana, o sea, no teníamos autopistas. La gran ruta era el Paraná para marchar. Y en eso, no es que sea que de pronto se les ocurrió a los ingleses o a los franceses. Yo contaba antes de empezar, me parece, el tema de que cuando venían en 1806 desde Sudáfrica a tomar Buenos Aires, el almirante Popham y Bereford tomaban el té todas las tardes, y está escrito, ¿no?, que una de las conversaciones es que los franceses no iban a poder permanecer ajenos al tema de América. Y graciosamente, mirá cómo conocían la estrategia. Lo que dicen ahí en 1806 es que los lugares más significativos para que los franceses pudieran meterse en el bolonqui de América Latina eran México y el extremo sur, que éramos nosotros. México tuvo un emperador francés años después de esto, ¿no? Y nosotros, además de tener las invasiones inglesas, lo de la vuelta de obligado y todo, tuvimos el rey de la Patagonia, que era francés. Sí. Que todavía reclama el trono. O sea que en 1806 Bereford y Popham hablaban de cosas ciertas. Y antes que eso, en 1704, hay un plan inglés que se llamó Plan para humillar a España, que en realidad era un plan para quitarle las colonias en América. Y una de las cosas que dice, tiene un plan militar, tiene un plan de todo tipo, pero una de las cosas que dice, negro sobre blanco, está escrito y está guardado en Inglaterra,
pero se puede acceder inclusive por internet. En un momento, dice, hay que separar el país de las carnes del país del mineral, que sería lo que hoy es Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, del país de la yerba mate, que sería lo que hoy es Paraguay, la Mesopotamia, etc. Y dice, porque todo eso junto puede ser una potencia difícil de manejar. Estamos hablando de hace 300 años y hoy como estamos separados, ¿no? O sea, el plan se cumplió de alguna manera, en alguna parte. Es así. Y bueno, esa es nuestra historia. Por eso cuando se hablaba acá de las distintas posiciones y todo eso, vos pensás que en 1816, en el Congreso que va a ser de Tucumán, que nosotros lo tomamos como que se declaró la independencia argentina, y no se declaró la independencia argentina, se declaró la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Eso se declaró, está escrito también. Y de 33 diputados que hubo en el Congreso de Tucumán, 7, que era casi el 20 y pico por ciento, un poquito más del 20%, hoy serían bolivianos. Eran representantes de provincias y hoy Perú. de Bolivia. Y Buenos Aires, en realidad, cuando los españoles son derrotados en Perú y Bolívar le dice, bueno, quedan poquitos en el Alto Perú y le toca a Buenos Aires dice que no, que haga lo que quiera, que ellos no piensan. Y entonces lo manda a su lugarteniente y se parte. Bolivia queda como país al margen de Argentina. Lo mismo pasó con Uruguay. Bueno, Artigas se murió diciendo yo soy argentino de la banda oriental. Y tiene que ver con la política de Buenos Aires en ese sentido. De los que vinieron detrás, después de lo que estamos hablando como tema central, ¿no? Pero me refiero que hay una política general que hizo que nos vendieran una historia que no es tan histórica. Sí, esto que cuenta Carlos es importante porque efectivamente los franceses habían quedado afuera de toda América. El único reducto que les quedaba era Quebec. Claro. Y refrendando lo que dice Carlos, hay una reunión de gabinete de Pitt. Pitt va a salir en 1805. Él estaba en contra de la invasión militar a Buenos Aires, donde discuten este tema. Es decir, qué iban a hacer los franceses para recuperar posiciones en América y discuten estas dos posiciones que cita Carlos, que es México, que lo ocuparon, termina con el fusilamiento de Maximiliano, y el rey de la Patagonia, que no prosperó, aunque ahora todavía aparece algún heredero. Sí, reclaman el trono de Patagonia, porque la Patagonia tiene, desde el punto de vista histórico, una complejidad que es conveniente no subestimar, porque la presencia argentina desde el punto de vista del derecho internacional es muy posterior a la independencia de 1816. Pero aún después de todo el proceso de constitución de Argentina y de posesión de la Patagonia y todo, en 1904, sí, que es mucho más acá, claro, con gobiernos proingleses, sí. Aquí, Inglaterra presentó, todavía la deben tener, en la Cancillería Argentina, una nota firmada por el primer ministro y por el rey, claro. O sea, el gobierno y el Estado británico. Y donde lo que dice, no reclama nada, es maravilloso. Lo que dice es que la Patagonia no es ni argentina ni chilena, porque era territorio de aborígenes. Cosa muy graciosa, ¿no? Porque sí, y el resto de América y el resto del mundo, donde no hubo aborígenes. ¿Cómo es? Y lo dice un imperio que llegó a tener el 20% del mundo. O sea, el 20% puede no resultarle muy significativo, ¿no? Pero digo, para el hombre común, 1 de cada 5 manzanas eran de Inglaterra. Terrible. En el mundo, si solo en Buenos Aires o donde quieras, en cualquier ciudad, 1 de cada 5 manzanas fueran inglesas, o no le parecería una barbaridad. Ahora,
fue así. 1 de cada 5 kilómetros cuadrados era inglés. Con la mentalidad que tienen todos los imperios, ¿no? Que es la mentalidad del ladrón. Lo que tengo, lo que tomo es mío, y si lo pierdo, deja de serlo. Y justamente este día, el 20, hablar de la soberanía nacional, y no hay un atentado más terrible para la soberanía de una nación que este tipo de infradotados históricos como son el Reino Unido y los demás países que son imperialistas y colonialistas. Es muy interesante y algo que sigue, porque el Reino Unido es uno de los pocos países del mundo que aún tiene colonias, sí, y una está en nuestra... no solamente tiene colonias, no solamente acepta que tienen colonias como tales, sino que tiene una cantidad de lugares del mundo que formalmente no serían colonias, pero que en la práctica están en el Commonwealth. Y todos los países del Commonwealth aceptan el reinado de la corona inglesa. La máxima expresión de autoridad, que hoy no son colonia. Australia no es colonia, Nueva Zelanda no es colonia. Me meto un bocadillo, pero cuando nosotros discutimos el asunto del acuerdo de la Unión Europea en el 2007, la Constitución Europea, sí, el Tratado de Lisboa, que después fue ya conocido como el Tratado de Lisboa, que se firmó después, hay un capítulo que es territorio de ultramar, el capítulo 2. No solo de Inglaterra, de sí, Francia, porque lo que hay que partir es que Europa fue colonialista. Sí. No es solo Inglaterra. Por eso el colonialismo para Europa es un hecho normal. Sí, sí, natural. a África la destruyeron. Bélgica, Holanda, todos los países que tuvieron colonias. Uno podría decir que los que están emigrando ilegalmente hacia Europa, en realidad no es una invasión de inmigrantes, es una cantidad de gente que está yendo a ver si le devuelven algo de lo que se llevaron, porque toda la riqueza europea se fundó en el colonialismo. Por eso llamamos la atención cuando se discute el tema del Brexit. Mirá dónde finimos. Sí, sí. Cuando se discute el tema del Brexit hay que tener cuidado porque la idea de que la imposición del Brexit va directamente a favorecer a la Argentina en el tema Malvinas es un error, porque los europeos reconocen la existencia de los estados coloniales, ahora llamados territorios de ultramar, no ponen en discusión eso. No es que Francia va a discutir si Malvinas es ocupación colonial, porque eso implicaría remover en todo el mundo las ocupaciones de las potencias extranjeras en distintos territorios. Una cosa es la lucha que se establece en Europa con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, porque hace a un proyecto de cómo se concibe a sí mismo el imperio de acá al futuro, el imperio británico y sus alianzas políticas, militares, económicas y militares. Y otra que eso rápidamente va a ser favorable. Claro, puede llegar a ser favorable, pero no es algo no que... es mecánico, claro, eso quiero decir. Sí, va a haber sí. que hacer una diplomacia muy intensa, teniendo presente que los países europeos son colonialistas. Tienen todos los territorios de ultramar en todo el mundo y no es tan sencillo a que los países europeos se desprendan de esas colonias porque hace a su disposición internacional en la lucha por el dominio del mundo. Sí, en el plano geoestratégico ellos tienen sus polotitos puestos a nivel estratégico. Aquello que ocurrió en 1845, que sería el despliegue de las potencias mundiales para el dominio de zonas de recursos o de tránsito, hoy también lo ves en todo el mundo, en otro plano muy superior porque las capacidades militares se han multiplicado infinitamente, pero digo, aquello que ocurrió también es una lección para hoy, ¿no? Fíjate que no se juega solo en lo militar, pues va, de última, lo militar es una herramienta que tiene lo político. Claro. Es lo que hablábamos, esto de cómo la cantidad de buques que habían con mercadería y la cantidad de buques de guerra para apoyarlo. En ese sentido se meten no solamente en la posesión y en lo militar, sino además en lo ideológico. En lo ideológico me refiero... la colonización cultural. Claro. Nosotros hoy, los chicos nuestros, nosotros en su momento, yo acabo de cumplir ayer 75, o sea que vengo de hace rato, pero hasta los chicos de hoy estudiamos historia en los colegios. ¿Y qué estudiamos? Prehistoria. ¿Sí? Primero. Ahora, nada de prehistoria nuestra. Nosotros no tenemos prehistoria estudiamos allá.
Después la edad antigua, Grecia, Roma, nosotros no. La edad antigua es allá. Después el medioevo, o sea, la edad media. Y otra vez vuelve a ser allá. Nosotros no tenemos nada. O sea, nuestra historia comienza en la edad moderna cuando ellos vienen. Un día en un convento en España, yo estaba de visita, iba en una visita guiada, la chica que nos llevaba era estudiante universitaria de historia, y bueno, el convento había pasado de manos cristianas a musulmanas, después otra vez a cristianas, etc. Había sufrido reformas. Entonces iba explicando eso, y entonces dice, bueno, y acá era tal cosa, y cuando vino la invasión cristiana, dice, entonces una señora, que te diría que las botas de la señora valían como mi auto, y el vestido como mi departamento, más o menos, ¿no? Una señora muy enseñorada, dijo, ¿cómo en la invasión cristiana? Y entonces de la Reconquista no hablamos. Entonces la chica dijo, bueno, nosotros preferimos hablar de invasión porque existía una sociedad integrada en ese momento. Había iglesias católicas, había mezquitas, había sinagogas, inclusive se casaban los cruzados, todo era aceptado, ¿no? Hasta que vino la ola y la otra protestaba de eso. Entonces en un momento le digo, bueno, lo que pasa es que los fenómenos, como decía Einstein, también dependen de la posición del observador. Digo, por ejemplo, para ustedes, Mariano le iba a decir para usted, hubo una época de los descubrimientos, claro, en el Sevilla. Y bueno, digo, y entonces se descubrió América. Colón descubrió América, claro. Y bueno, digo, ¿y quién descubrió Europa? No, es acá, llegaron hace muchísimo tiempo, no había registro. Digo, allá también. Cuando llegó Colón, había gente que hacía 10.000 años que estaba, y tampoco había registro. Digo, ahora lo descubrieron. Nunca nadie dijo que el primer americano que vino, que se lo trajo Colón, cuando llegó acá descubrió Europa. Digo, entonces, ¿cómo es? Depende, digo, para ustedes es descubrimiento. Nosotros que estamos parados de allá, para nosotros fue una conquista. Tal cual. Pero esa cosa se avanza muy despacito en la consideración histórica. Porque si no, bueno, tuvimos en el año, en los 500 años del descubrimiento de América, hubo todo un debate sobre si se festejaba o no y demás. No se entendía, es como que en París festejen la llegada de los nazis, digamos, ¿no? Eso no lo aceptaría nadie, ¿viste? Pero acá habían traído la cultura, y vos decís, el idioma, me dijo alguien. Y yo decía, pero si el idioma, acá la gente hablaba, no era muda. Tenían idioma. Entonces, sí. Acá hemos citado algunos antecedentes. Sería importante tener en cuenta que cuando se produce la agresión de la Vuelta Obligado, Uruguay estaba en guerra civil, que es una larga guerra civil, que es un antecedente directo de la guerra de la Triple Alianza, que se llama la Guerra Grande, que fue de 1839 a 1851, entre dos bandos, cuyos líderes fue Oribe, que estaba apoyado por Rosas, y Rivera, que estaba apoyado por el Imperio del Brasil, por Inglaterra y por Francia. Es decir, esa es una guerra que involucró a la Confederación Argentina de manera indirecta, porque Rosas colaboraba con Oribe. Es decir, no solamente querían invadirnos ya directamente de manera efectiva a través de naves, sino que además ya siempre estuvieron medrando para tratar de corroer con sus ideologías imperialistas nuestra... Y con acciones directas, no solo... Después, en el territorio, en particular de la banda oriental Uruguay, siempre hubo un proyecto portugués-brasileño, que es la provincia cisplatina. Es más, Oribe, si no recuerdo mal ahora, el punto que desata la guerra civil es que hay un reconocimiento a la incorporación de Uruguay como provincia cisplatina del Imperio brasileño, que Oribe se opone, y ese es el inicio de la guerra civil que dura 12 años.
siempre hubo un proyecto del Imperio del Brasil de absorber a Uruguay. Incluso la guerra del Paraguay comienza a partir del golpe de Estado que le da Venancio Flores con Mitre al gobierno colorado, digo bien, al gobierno uruguayo, con la colaboración de la flota imperial brasileña, que es lo que pone en marcha el acuerdo de defensa recíproca entre Uruguay y Paraguay, y es el inicio de la guerra de la Triple Alianza. Es decir, que la vuelta obligado es un mojón de la disputa, muestra un mojón de la disputa de las potencias sobre los territorios de América del Sur en esta porción. Cosa que queda claro que para que los intereses penetren bien adentro. Sí, dominio concreto, porque el hecho de la libertad de tránsito de los ríos interiores, que dicho sea de paso va a ser Menem, en la década de 1990 Menem va a conceder el libre tránsito de los ríos interiores, lo cual es una cosa de una gravedad inaudita, como la libertad de cielos abiertos, que también es de una gravedad inaudita, porque a vos te pasan por arriba aviones que no sabés qué llevan, que están cargando. Ni qué hacen, ni tampoco que miran. Bueno, fue una disputa por dominio territorial concreto. ¿Por qué no prosperó? Porque ellos pasaron en la vuelta de obligados, llegaron a Paraguay, hicieron negocio, pero cuando vinieron fueron derrotados en esos otros combates, que sería Tonelero, San Lorenzo y Quebracho, que ahora tuvo el lugar histórico de Quebracho, estaba dentro de Cargill. Hubo que hacer toda una pelea para que el monumento de Quebracho quedara fuera de Cargill y la gente pudiera ir a rendir homenaje a los patriotas que pelearon. Es un país que tiene cosas llamativas, ¿no es cierto? Así que el lugar donde se enfrentó la agresión combinada francesa-inglesa y la ocupación de las costas argentinas haya quedado dentro del predio que compró Cargill es llamativo. Entonces eso se logró resolver positivamente. Y si ustedes tuvieran que tener una reflexión, ¿a qué llama? Es decir, ¿qué reflexión hay sobre este día para el ser nacional argentino y latinoamericano también, de este acontecimiento tan importante como fue la vuelta de obligado? Mira, yo lo primero que creo es que lo que demostró es que cuando hay decisión política por defender lo tuyo y por proteger la independencia, vos peleás con lo que tenés a mano y en las condiciones mejores que podés crear. Pero toda la guerra de la independencia fue eso. Y de todo el mundo. Porque es decir, no se constituyen a partir de ni siquiera 1806. Por ejemplo, el regimiento de Patricio, que tuvo una actuación destacada en las invasiones inglesas en 1806-1807, tiene una actuación destacada en los combates de la vuelta obligada. Es decir, esas unidades militares surgen al calor de la lucha por la independencia y por lo tanto todas tienen un contenido patriótico, no son mercenarios que adscriben por dinero a un bando u otro y pelean con las herramientas que tienen. Uno podría decir, ¿no sabía Mansilla que no iba a poder detener el avance? Sí, sabía Mansilla, ¿cómo no iba a saber? Mansilla era un militar, tenía claro que iba a enfrentar 400 cañones de esta tecnología que cita Carlos contra 60 cañones de la época de la independencia. Tuvieron 250 muertos, 400 heridos, entre ellos el propio Mansilla, que queda sordo y muy herido porque una metralla lo golpea de frente, es decir. Pero después, cuando los franceses y los ingleses tuvieron que poner la patita en el territorio, cambió la correlación, porque algún día se iban a tener que bajar. Bueno, siempre se tienen que bajar. Siempre tienen que invadir. Siempre tienen que invadir. 2000 y pico de jinetes hacían la guerra de recursos, atacando y retirándose, y les produjeron bajas enormes hasta que provocan la retirada de los dos. Si decisión política, coraje. Si querés previsión, porque vos mirás que Vieite ve el lugar por donde mejor defender previsiones y planificación de la defensa. Una política de Estado. Política, exactamente. Exacto. Esa es la primera reflexión que me surge de estos acontecimientos. No, y la otra cosa que a tener en cuenta, digo, porque, viste cómo es, los triunfos nacionales en general tratan de, si pueden lo ocultan y si no tratan de limarlo, ¿no? Entonces, en eso que contaba Eduardo, también es cierto que independientemente de la cantidad de recursos que tengan uno y otro bando,
no son iguales. Los que no son iguales son los hombres. Hay un libro famoso que se llama El hombre y el arma, de Giap, que lo probó en concreto con los franceses y con los yanquis, donde dice lo que importa es el hombre. ¿Y por qué importa el hombre? Porque no es lo mismo el tipo que venía de Inglaterra o de Sudáfrica para invadir que el que estaba acá y vivía acá y era su vida, su familia. Su terruño, su terruño. Yo me acuerdo un video que vi después del 82, de un soldado británico subiendo al barco y le hacen un interview, como vos nos estás haciendo ahora. Y él dice, yo no sé, dice, porque porque los argentinos invadieron las Islas Shetland. Dice, ¿no? Y eso se queda pensando. Dice, no, Falkland. Dice, yo no sé por qué los argentinos habrán invadido las Islas Falkland. ¿Para qué las quieren? Entonces el que le está haciendo el reportaje le pregunta si sabe dónde están. Y él dice, bueno, creo que en el norte de Escocia. ¿No? O sea, el tipo venía y no sabía ni a dónde. Entonces, eso, desde tiempos inmemoriales, también hace una diferencia entre el que defiende y el que invade. Entonces nos tienen que tratar de convencer de que como ellos tienen más tecnología, es un absurdo plantarse delante. Todos los pueblos del mundo se independizaron cuando se plantaron. Y lo de la vuelta